Entonces, comencemos. Diputados, ya le dimos las gracias, quiero agradecer de nuevo por tomarse el minuto, dedicarnos este tiempo, y les queremos hacer algunas preguntas porque esta sesión se trata sobre la agenda legislativa. Entonces, vimos que hasta antes del coronavirus, que se tomó la agenda totalmente, teníamos en el fondo un gobierno que de alguna forma estaba un poco débil políticamente, que estaba alicaído en la encuesta, y que de alguna forma la pandemia vino a cambiar el debate político, quitó de la agenda el tema constituyente, la disputa entre la fuerza pública y el respeto a los derechos humanos, y la agenda social, que también había sido lo que se había de alguna forma visto del mundo más legislativo, y se vino a instalar como lo que es cancha como cómoda para el presidente Piñera y su gobierno, que es la gestión, tiene la experiencia del terremoto, de los mineros, y por lo tanto esto se ha visto como una oportunidad que se traduce en la encuesta. O sea, si bien es pequeño, el gobierno vio un aumento de su popularidad, y eso necesariamente, de alguna forma, podría tener implicancias políticas en cuanto al el manejo, la relación que tiene con el Congreso, y cómo es el timing de los proyectos, la nueva agenda. Vimos esta agenda económica fuerte y potente que se implementó a razón de la crisis económica que viene de regalo con el coronavirus. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se ha traducido hacia el Congreso, la agenda legislativa, este nuevo escenario? ¿Y cuál es la relación entre el gobierno, entre el Congreso y las distintas fuerzas políticas en este nuevo escenario? Entonces, Bueno, si quiere comenzar, ¿usted, diputada? Si quiere comenzar usted. bueno, perfecto, ya. Lo primero, saludarlos a todos, muchas gracias por la invitación, a todos y todas. Ajá, no, broma, a todos. Es que me es muy gracioso cuando lo dicen, todavía me causa gracia. Bueno, mira, básicamente yo comparto tu análisis. Efectivamente el escenario cambió muchísimo, cambió no solamente a partir del atentado social, sino que también a partir de esta irrupción de este virus, bicho, que nos tiene a todos descolocados y cambiando nuestra forma de vida. Y eso obviamente que tiene una implicancia directa también en el sistema político, en el sistema económico, en el sistema social. Lo primero que yo creo que destacar es el rol que ha tenido el ministro Mañalich, más allá de sus atribuciones, atributos personales. Creo que la crisis sanitaria que él está liderando, al menos cuando uno lo mira comparativamente, creo que ha sido asertiva, ha sido flexible, se ha ido de alguna forma no adelantado, pero tenemos la única ventaja que tenemos frente a esto es que somos un país que ya viene en el fondo no es de los primeros y por lo tanto puede recoger lo que ha ido pasando en otros países. Yo no lo quiero dejar de lado como algo no relevante, porque creo que es lo más relevante hoy día, pero también se ha hablado mucho de lo que tiene que ver con la agenda económica. Y en ese sentido, al final, la agenda sanitaria tiene una implicancia enorme en cómo reactivamos al país. Y creo que en ese sentido se han ido tomando también con mucha flexibilidad buenas medidas. La gran discusión en el Congreso fue si este bono de 50 lucas era mucho, era poco por carga, y efectivamente ahí se produce un primer dilema político que tiene que ver cómo muchos parlamentarios queremos colaborar, pero también tenemos que entender que en el fondo esta colaboración tiene que ser en el fondo acorde a una estrategia mucho más grande, porque si no la tentación de que cada uno pide lo que pide por su lado, hace que cuando estamos frente a un Estado con recursos limitados, se produzca un poco este distanciamiento nuevamente de las prioridades de las personas. Nosotros hemos tratado como bancada y como partido, desde la UDI, hemos tratado de colaborar en ese sentido con el gobierno. Si ustedes se dan cuenta, somos los únicos que no hemos propuesto una agenda económica paralela a lo que está haciendo el Congreso, porque creo que es parte de la enseñanza que tiene este periodo de ser capaz de poder innovar, poder tener una vocería y proponer, pero principalmente entender que en esto, si no salimos todos juntos, nos vamos a ir probablemente a la punta del cerro. Y la materia económica es súper relevante porque efectivamente las personas viven la cuarentena, los que pueden, o el teletrabajo, los que pueden, de una forma muy distinta también, de acuerdo a tus
propias condiciones sociales. Y esa yo creo que tiene que ser la mayor preocupación y en lo que estamos trabajando desde la UDI, cómo visibilizamos a esa población más sensible, no solamente a los adultos mayores, sino que también a los niños, que no se, digamos, se profundice en esta brecha que sabemos que hay, perdón, de desigualdad en materia educacional. Hemos tratado de hacer propuestas en esa línea, pero yo creo que el centro de la discusión está dado hoy día en un cambio en que hoy día tenemos que ser capaces de dejar un poco de lado, no solamente, y no me refiero a nuestra carga ideológica, sino que a la generosidad con que hoy día tiene que haber, en el fondo, propuestas y un sistema político. Y en eso yo creo que la UDI, lo digo con harta humildad, aunque no suene, pero creo que nosotros hemos sido capaces de trabajar de la mano en este sentido con el gobierno, de poder colaborar. Hemos visto cómo el presidente, obviamente, que tiene una oportunidad importante. Claro, cuando se manda lo de la Plaza Italia, que tú podrás decir por qué él no se podrá pasear, bueno, es una provocación, más que una provocación, pero al final son torpezas del presidente que yo creo que hacen que todo este espíritu republicano que tiene que florecer, en el fondo no se paralice, pero en el fondo genera esa distancia que es tan importante hoy día. Yo no he visto que haya habido ni una cohesión especial, al menos desde la Cámara hoy día, a partir de esta crisis, pero sí creo que la gravedad de lo que puede pasar en materia sanitaria y en materia económica nos tiene que obligar a poder sacar lo mejor de nosotros, a hacer buena política, y por eso creo que este es tiempo de políticos, no, o sea, más que nunca, creo que es tiempo de políticos serios. Esto no es casualidad, siempre lo pongo detrás mío, pero está ahí atrás. Para mí es muy importante, y sé que para el Guille también, lo que ha significado, a pesar de que no lo conocimos, en su legado, en nuestras vidas, el ser capaz de ser serio sobre todo. Y yo creo que esta es una oportunidad, más allá más que para el gobierno, creo que es una oportunidad para la política, de aprender a salir de esta crisis tan horrorosa como ha sido el coronavirus, que ya veníamos, imagínense lo que puede ser para un comerciante, que tuvo que tener 4 meses cerrado su negocio, se lo quemaron, o los vándalos se le hicieron añica, que más de media tenga que enfrentar su negocio cerrado si es que logró recuperarse. Entonces, lo que estamos enfrentando es realmente fuerte, y yo creo que la lección que nos da esto no solamente es en un cambio probablemente el más grande del último siglo que vamos a tener, y que por lo tanto requiere políticos serios, políticos que sepan trabajar en equipo, políticos que no se dejen tentar por el populismo, en el fondo, la cosa natural que tenemos todos nosotros, que es tratar de colaborar, pero también muchas veces eso se confunde, y caemos a veces en situaciones que deberían ser más inevitables. Así que a mí me parece que el rol del gobierno va un poco en esa línea, y que estos 3 ejes que son la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis social que va a generar el bicho y la economía, es una oportunidad muy importante, no solo para el gobierno, sino que para la buena política. Perfecto, diputada, muchas gracias. Perdón lo largo. No. Ahora vamos a pedir al diputado Guille Ramírez que nos comente un poco sobre la misma pregunta, el mismo tópico. O sea, la diputada Hoffman dice que esto es una oportunidad más que para el Congreso, para los partidos, es para la política. ¿Cómo lo ves tú, Guille? Bueno, primero saludarlos a todos. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto compartir con los amigos de Chile Siempre, con quienes nos identifican todas las ideas al final, y todos los valores que nosotros tenemos. Para mí es sobre todo un placer compartir este foro con la Pepa, jefa de bancada, los diputados de la UDI, que además lo ha hecho en este poco tiempo que le ha tocado un tiempo muy difícil, lo ha hecho con mucho talento. Así que para mí es un honor poder compartir este foro también con ella. Me encanta cuando nos invitan a cosas juntos. Me siento como... ¡Qué lindo! Bueno, y sobre tu pregunta, Pati, mira, nosotros desde el día 11 de marzo de 2018, cuando asumió el presidente Piñera, hemos tenido una oposición tremendamente obstruccionista. Yo no tengo ningún complejo en decirlo. Hay muchos dentro de la oposición que no quieren a Chile, que no les importa Chile, que su único norte es hacerle daño al gobierno, porque sacan ese cálculo ochentero, añejo, pasado a naftalina, de que si al gobierno le va mal, de alguna manera cósmica, a mí me va a ir bien. Y la verdad es que eso es lo que finalmente explica
que hayan puesto todas las trabas del mundo para aumentar las pensiones, para sacar adelante el proyecto de ingreso mínimo garantizado. Todavía duerme en el Congreso por culpa de la oposición el proyecto de salario universal. Ellos votaron en contra, muchos de ellos, de la reducción del pasaje del metro. Votaron en contra de congelar las cuentas básicas. Votaron en contra de... Hola, Pollo. Hola. La verdad me estoy muy serio, te quería escuchar quién era. Un saludo a Gonzalo Mite. Votaron en contra de proyecto, algunos, 9 creo, del proyecto que asegura el empleo. Entonces, tenemos una oposición que ha sido muy, muy obstruccionista. Pero el tema del estallido social eso se acentuó. Yo creo que el gobierno estaba en el suelo y no hay nada más fácil que pegarle a alguien en el suelo. Pero vino esta crisis sanitaria y la verdad, nobleza obliga, yo he visto un cambio de actitud en la oposición, en parte de la oposición. Creo que algunos de ellos se han comportado de una manera un poquito más responsable y han estado dispuestos a conversar, llegar a acuerdos y sacar ciertas cosas con celeridad. Para mí el mejor ejemplo del proyecto, ya lo podemos discutir, el proyecto sobre protección del empleo la semana pasada, y que la mitad del Frente Amplio lo votó a favor, una cosa increíble. Cuando no habían votado a favor ni un solo proyecto del gobierno en 2 años completos. Entonces, yo creo que en esta crisis la clase política, en su mayoría, no en su totalidad, siento que va a dar el ancho. Y creo que es muy importante, y aquí la Pepa, me sumo a lo que ella estaba diciendo. Este es un momento que puede ser clave para lo que viene para la historia de Chile. Si los políticos hoy día se ponen en la lógica populista y enfrentamos el problema que tenemos con malas medidas, pero que suenan bien, la economía chilena para los próximos años se puede ir a la punta del cerro. Si enfrentamos esto con razón, con mesura, con profesionalismo, pensando en lo que es mejor para el país y no lo que me saca una cuña más grande en el diario o los 5 minutos de televisión, podemos tener, o podemos ser, yo estoy convencido de eso, pues puedo explicar por qué las cosas técnicas, pero podemos ser un ejemplo para el mundo de buen manejo económico y sanitario de esta crisis. Y hoy día en la mañana, por ejemplo, tuve un debate con Pablo Vidal, y a Pablo Vidal le preguntaron en el debate si él estaba de acuerdo con sacar plata de los fondos de pensiones a destinarlos a aliviar el bolsillo de las familias chilenas por la crisis, y él lo que no estaba de acuerdo, que eso era populismo. Yo quedé... No, o sea, estamos hablando de alguien de Revolución Democrática negándose a sacar plata de las pensiones, usando los mismos argumentos que usamos nosotros, y después yo le digo, oye Pablo, te felicito, y dice, no, así, este es un momento para los políticos serios en Chile. Entonces, yo... Pero él es una excepción, Guille, sorry que te interrumpa, él vota bien solito algunas veces, pero ya, perdón. Está bien, pero se manifestó con bastante claridad. Entonces, yo soy más o menos optimista de lo que pueda venir en esta crisis. Creo que, como tú decías, Patrick, cambió completamente las prioridades del país, de las familias, de los chilenos y de los ciudadanos de todo el mundo. Hoy día, cada uno estará haciendo sus propios análisis, cada uno estará haciendo su propia introspección, encerrado en su casa respecto a cómo estaba viviendo su vida, dónde estaban sus prioridades, la relación que tenía con su familia. Yo he conversado con gente que me dice, estoy conociendo a mis hijos, la verdad es que no los cachaba tanto. Y bueno, la verdad es que esto puede ser una gran oportunidad. En términos personales, yo los invito en eso a reflexionar sobre su vida en estos momentos más de tranquilidad, pero también es una oportunidad para el país, para poder hacer las cosas bien y poder salir adelante de buena manera. Perfecto. Quiero hacer un aviso. Tenemos algunas preguntas y al final vamos a tener una tanda de preguntas abiertas para el público para que las vayan dejando en el chat. Ahí se las vamos a hacer a los diputados. Yo digo que hay oportunidades, la Pepa también se entiende que donde hay oportunidades hay también amenazas. También podemos hablar de eso. Sí, de todas maneras, en esa misma, o sea, siguiendo esa línea, ¿cuáles pueden ser los puntos bajos, las complicaciones que puede salir mal de todo esto? Y el apéndice es que vimos que durante el periodo anterior al COVID, entre los hechos de octubre y la explosión, la llegada del coronavirus a Chile, hubo un periodo en el que las coaliciones estuvieron tensas. La UDI, por ejemplo, terminó por congelar en algún momento su participación en Chile Vamos, a razón de
el desorden que se vio, o sea, el mismo diputado oficialista interpelando abiertamente al gobierno y diciéndole, como desafiándolo a llevar a algunos de sus proyectos al Tribunal Constitucional. Vimos otros parlamentarios corriendo el eje, o sea, cediendo puntos frente a la oposición a través de la prensa, para poder tensionar al gobierno, y eso en el fondo es algo que de alguna manera se ha ido arreglando o cambiando con la contingencia, pero de todas maneras que es un riesgo, que el COVID, esta emergencia nos puede dejar las coaliciones más cohesionadas o más perjudicadas. ¿Qué pasa con las coaliciones en este remesón para la política, para el país completo? ¿Y qué amenazas también nacen de esta situación? ¿Diputada Hoffman? Sí, yo creo que ese es un germen que está muy presente, y yo creo que para nosotros como alianza política es probablemente el mayor desafío. Y lo quiero explicar con un ejemplo. Nosotros la semana pasada, el martes votamos, el martes en la noche, me llama Pato Melero, Guille también estaba al tanto porque está en la Comisión de Trabajo y de Hacienda, que se había presentado un proyecto absolutamente inadmisible por parlamentarios de una parte, como 5 o 6 parlamentarios de Renovación Nacional, que han sido también un poco los mismos que han estado en los proyectos inadmisibles, tanto como, bueno, el de la paridad en primer lugar, el de las 40 horas, el de las pensiones. Entonces, obviamente que hay bueno, el proyecto en sí lo que decía es, en el fondo, extender el postnatal 3 meses a aquellas mujeres que se les acababa ahora. Y que obviamente que es el sentido más profundo social es bastante atendible, pero también en la práctica, cuando tú empiezas a mirar bien qué es lo que está pasando con esto, muchas de ellas están con teletrabajo, otras no pueden acceder, si tu hijo se enferma, o sea, se va achicando el grupo vulnerable, a pesar de que puede ser una buena idea. Es precisamente lo que tú dices, o sea, es por eso que es tan importante que este espacio, yo creo que Guille, yo comparto su visión, ahora me parece que está un poco muy optimista con respecto a nuestros socios de izquierda, pero a mí la verdad es que me preocupan más nuestros compañeros adentro, porque por lo menos para mí, que llevo hartos años en política, me importa mucho que al gobierno le vaya bien, porque creo que a Chile le tiene que ir bien. Pero el proyecto político de Chile Vamos, lo que nos ha costado con Renovación Nacional, con la UDI, con Evópolis, con el PRI, que no tiene representación, pero que también hay que valorarlos a todos. Y aquí yo creo que tenemos que ser generosos en tener un espacio donde nos podamos poner de acuerdo y que nos permita ser gobierno. Entonces, la verdad es que, a pesar de que ese no es el fin, sino que es nuestro propio proyecto político, y que el fin no es solamente llegar al gobierno, sino que defender nuestras ideas, creo que ahí nos caemos, y eso creo que es falta. Yo aquí quiero dar un argumento muy básico y muy cotidiano, porque primero es un tema de convicciones, es verdad, un tema de ideas, quizás de formación, quizás de transición de algunas ideas, quiero ser generosa, pero sin duda que también es un tema de confianzas humanas, y obviamente cuando tú ves que el modus operandi de un grupo es hacer alianzas con parlamentarios de izquierda para empujar, para presionar, para amenazar al gobierno, chuta, te pone en una disyuntiva súper dura. Yo lo planteé hoy día en la mañana en el comité político, se lo planteé a Blumel, estaban los presidentes de partido, que bueno, esto es como medio cabuinero, pero hay una mala relación ahí que también trae consecuencias al final. Siempre las confianzas tienen mucho que ver. Pues, que Guille, por ejemplo, y quiero darle un valor importante, porque nosotros somos amigos, pensamos muy parecido, probablemente igual en la mayoría de los temas, pero hay cariño, hay respeto, y eso también ayuda mucho a hacer lo mismo que tienen ustedes con este chat de 50 jóvenes. Es muy importante, en el fondo, cultivar ese tipo de confianza, no solamente política, sino que en la vida. Y creo que eso hoy día está un poco tensionado, está más que tensionado. Y lo que planteamos ese día hoy en la mañana es precisamente poder buscar caminos de encuentro, de tener un proyecto político común, porque con todo lo que nos ha pasado, desde el atentado, después con la crisis de hoy día, con los errores que ha cometido el gobierno, con los errores que hemos cometido también nosotros, y no son todos, aquí no hay solamente culpables de un solo lado. Entonces, creo que es clave poder tener, en el fondo, ese proyecto político más afiatado, sobre todo en tiempos de cambio. Y la primera premisa es entender que aquí hay que ser muy, muy generoso. O sea,
a nosotros en la bancada también tenemos parlamentarios que de repente quieren presentar cosas que incurren en gastos. Por ejemplo, nosotros, se nos ocurrió en la bancada de la UDI que dentro de todo lo que se va a gastar, nos parecería súper razonable que en el tema, por ejemplo, de los computadores que entrega JUNAEP, se pueda también, en el fondo, entregar a otros cursos. Ustedes saben que se les entrega a todos los séptimos básicos, a todos los colegios municipales y a todos los particulares subvencionados con promedio 5.5. Entonces dijimos, bueno, si ya se van a gastar tanta plata, tratemos de que algo quede. Yo creo que es una buena idea, además, dentro de nuestro paraguas, las ideas de la libertad y todo, pero muy distinto es proponerlo a que yo vaya con Belolio, Guille, a la Comisión de Educación, haga un proyecto, lo firme, sé que voy a tener todos los votos de izquierda, lo tramite, presione al gobierno, lo obligue, vaya al TC. O sea, las formas en política también importan mucho. Y lo que está en riesgo hoy día y el desafío que tenemos es recuperar esa confianza, lo que nos hizo ganar una elección, lo que nos hace proyectarnos hacia el futuro. Es por eso tan importante que no solo que entre gente nueva, sino que entre gente bien formada y que también tengamos esa generosidad humana que yo la quiero poner como algo súper primordial, sobre todo, perdón, cuando estás en un grupo humano, que necesitas saber que el que tienes al lado es alguien en que tú puedes confiar en su palabra. Me acuerdo que en el lanzamiento del No Gracia, que deben haber estado varios de ustedes, porque he visto varios, y también estaba Guille. Y que fue en Raz Pública. Sí, pues, que fue, por eso sé que estaban todos ustedes, sí, se pasaron generosos. Eso habla precisamente de lo que estoy tratando de plantear. Es lo que tiene que ver con la autenticidad. Yo creo que también es tiempo, cuando digo políticos serios, es políticos que no se vistan de lo que no son, sino que en el fondo sean capaces de llegar a acuerdos desde lo que son, desde lo que creen. Probablemente vamos a tener que ceder en muchas cosas. Y por eso es tan relevante que en el fondo, en esta etapa que tenemos hoy día frente a una situación tan de emergencia, en el fondo podamos fortalecer ese proyecto político en Chile Vamos, que yo creo que hoy día está muy desdibujado, y que producto también de estas crisis, como decía el Guille, tienen cosas buenas y cosas malas. Obviamente que la tentación al populismo, a la tentación a la figuración, es algo que puede terminar ensuciando todo, que es un poco, no quiero volver de nuevo a la anécdota, pero la anécdota de la foto en Plaza Italia, es un poco, responde a ese protagonismo excesivo que yo creo que no es bueno tenerlo del presidente para abajo. Eso. Muchas gracias, diputada. Guille, la misma pregunta, ¿qué pasa con las coaliciones? ¿Qué pasa con Chile Vamos? ¿Y cuáles son las amenazas que tanto la política como el país puede enfrentar a razón de la pandemia? Mira, voy a tratar de ser breve. En materia de coaliciones, las personas respondemos a incentivos, eso todos lo sabemos. Cuando un gobierno está con la aprobación que tenía post 18 de octubre, desmarcarse del gobierno era súper conveniente. Todos los incentivos estaban para desmarcarse del gobierno. Porque si tú te pegas al gobierno y defiendes al gobierno, te vas a quedar con el 3% que aprobas al gobierno. O 6, creo que digo. En cambio, si tú te desmarcas y empiezas a pegarle al gobierno y empiezas, en el fondo, a ser desleal, bueno, tú puedes no caer ni hundirte junto con el gobierno. Mucha gente que no se dedica a la política dice, bueno, ¿por qué es tan importante la aprobación presidencial? ¿A quién le importa si al final Piñera ya ganó la presidencia? Bueno, la razón justamente es que con una alta aprobación tú puedes mantener unida tu coalición, tú hablas con cierta autoridad y a la oposición le cuesta mucho menos oponerse, porque oponerse ante algo popular es más difícil que oponerse a algo impopular. Cuando el gobierno es impopular es mucho más fácil oponerse y es mucho más difícil apoyar. Entonces lo que empezamos a ver fue un deterioro de las lealtades al interior de Chile Vamos hacia el gobierno por cómo cayó su aprobación después del 18 de octubre. Ahora, eso hay que decirlo con todas sus letras, es una deslealtad. Todos, sin excepción, todos los diputados de Chile Vamos salimos electos porque nos colgamos en todos los carteles de Piñera. Yo salí con Piñera, la Pepa salió con Piñera, los de RN salieron con Piñera, los de Bópoli salieron con Piñera. Todos usamos la figura de Piñera, porque iba a ganar sí o sí, para ser diputados. Y los slogans eran algo así como el diputado de Piñera, jugando en equipo con Piñera. Todos pusimos nuestro cartel de la estrellita de Piñera. No le pongáis tanto. No, pues así fue, es cosa que miran las páginas de los candidatos.
y hoy día le hacen la desconocida. Entonces ahí hay un tema que es de deslealtad. La UDI ha sido muy leal, pagando muchos costos por eso, a veces siendo demasiado leal, pero ese es otro cuento. Y lo segundo, respecto al tema de los incentivos, es que en la medida en que se van acercando las elecciones, los parlamentarios, los alcaldes, los que tienen que ir a una reelección, tratan como de diferenciarse del resto. Tratan de salir más en la tele, tratan de ser más interesantes. Lo de los alcaldes es evidente, que es la próxima elección. Y a los parlamentarios también les pasa, así que lo que vamos a ver de ahora en adelante es esta como indisciplina en aumento, porque las elecciones se van a ir acercando cada vez más. Por eso siempre se dice que los gobiernos solamente pueden legislar el primer año y con suerte el segundo, porque después ya los parlamentarios son impredecibles y en el fondo las lealtades se olvidan por completo. Y por eso siempre se dice que los gobiernos legislativamente hablando son relevantes en el primer y segundo año, y aquellas cosas difíciles que han hecho en el primer y segundo año ya no hay posibilidad de hacerlo. Así que, bueno, ese es básicamente el escenario respecto a las coaliciones. A mí ese tema me preocupa porque la izquierda es un rival formidable y la única forma de derrotarlo es con unidad. O sea, si el gobierno está con mala aprobación, tenemos un virus maldito dando vuelta, tenemos la economía por el suelo, no nos podemos dar el gusto además de estar divididos. Si no le vamos a entregar este país a la Pamela Giles, a alguien, no sé. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y para terminar, respecto a las amenazas, Patrick, mira, yo empiezo, a mí me encanta leer como artículos de prensa y cosas internacionales, yo soy bien nerd para esas cosas. Y uno empieza a ver que en los países del mundo se están adoptando medidas del tipo de georreferenciación de los enfermos con COVID-19, y en el fondo en China tú podéis ver que tú agarras tu celular, una luz verde o roja que te permite no salir a la calle, y empiezan, aquí en Chile, están desarrollando estas apps que finalmente te explican quién es tu entorno y si hay algún gallo que está contagiado. Yo lo que estoy viendo es que puede ocurrir que en nombre de la seguridad, en nombre de la sanidad, empecemos a tener estados un poquito más totalitarios. Y que empecemos a cederle espacio al Estado sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Que nosotros empecemos a decir, oye, ¿sabes qué? Sí, en realidad, para vencer a este virus no me importa que sepan dónde estoy, no me importa que sepan dónde estoy, no me importa que accedan a mi ficha médica, no me importa que vean a dónde he viajado. Y entonces, lo que vamos a empezar a ver ahora, cóbreme la palabra, es en el mundo, vamos a empezar a ver legislación que va a apuntar a darle mucho más poder al Estado, a limitar mucho más la autonomía privada. Y la gente lo va a hacer feliz de la vida porque le tienen terror al coronavirus. Y vamos a ver a presidentes de derecha haciéndolo. Vamos a ver a partidos conservadores apoyándolo. Porque finalmente en este mundo secularizado total de la modernidad, el temor a la muerte es el temor supremo. Y por lo tanto todo se supedita al evitar la muerte. Volada aparte, yo sé que lo puedo hacer acá porque tenemos inspiración cristiana tanto en la UDI como en Red Pública y en Chile Siempre. Esta es Semana Santa, y una de las cosas que nos enseña Semana Santa es que el centro no está en la muerte. El centro está en la resurrección, en la vida. Y este mundo hoy día lo centra todo en la muerte. Y supeditan lo económico a la muerte, y supeditan las relaciones familiares a la muerte, y supeditan, ahora vamos a supeditar espacios privados y personales a la muerte. Le vamos a entregar más espacio a los estados. Eso a mí me preocupa y lo considero peligroso. No estoy diciendo que hay que ser temerario, salir a la calle y que todo importe, y que la muerte importe un dedo. Yo tengo 4 niños y me voy a cuidar como nadie, porque tengo una responsabilidad conmigo, pero primero con mi familia. Lo que estoy tratando de decir es que si nosotros al final solamente construimos basados en evitar lo que de todos modos va a ser inevitable en algún momento, vamos a terminar construyendo sociedades que van a limitar nuestras posibilidades de desarrollo personal y familiar y humano y de sociedades intermedias. Y eso a mí me preocupa. Entonces ahí yo veo una amenaza. Siento que en Chile la izquierda aún no se ha dado cuenta. Creo que ellos todavía no están en la lógica de pedir que el Estado lo maneje todo, pero va a empezar a pasar. Las empresas van a ser rescatadas por los estados y los estados van a empezar a comprarlas y van a empezar a ser estatales para salvarlas. Y vamos a tener estados que van a empezar a pagar sueldos ahora de manera momentánea para que las familias puedan sobrevivir, y eso va a terminar transformándose en algo permanente. Y vamos a terminar todos capturados por este papá Estado que nos va a dar que comer en la boca.
Entonces, hay que tener cuidado. Hay amenazas también con lo que está pasando y cuando hay algunos que dicen esto puede significar un nuevo orden mundial, yo creo que eso es cierto, puede significar un nuevo orden mundial. Que fuerte y preocupante. Este tema lo hemos desarrollado en Raz Pública en un par de columnas. Y bueno, aquí hay evidentemente algo importante que pueden hacer desde el Congreso, desde la política, y necesariamente hay que llevarlo a la contingencia. O sea, la pandemia vino, como comentábamos, no solo a poner estos nuevos límites, estos nuevos horizontes. Estoy escuchando, perdona. Perfecto, sin problema. La pandemia vino a poner nuevos horizontes posibles. Uno de estos es lo que comenta el diputado Ramírez, pero también vino a cambiar lo que estaba definido para nosotros antes. Entonces, aprovechando, les quiero hacer una pregunta doble. Primero, cortita como apéndice, ¿cuál creen que puede ser el diagnóstico que ha hecho nuestro sector de la crisis de octubre, aprovechando la oportunidad y muy acotado, y luego sobre el proceso constituyente, porque efectivamente tuvimos que, a razón del COVID moverlo, hubo un problema en cuanto a los tiempos, en el caso que ganara la opción convención mixta, y en el fondo, ¿cómo se dibuja este nuevo escenario en el que nadie pareciera estar hablando del proceso constituyente? Evidentemente vamos a sentarnos a discutir esto nuevamente una vez que pase la emergencia, pero ¿qué pasa? ¿Qué opinan del proceso, de los hitos y cuáles son las posibilidades? Es posible, y aquí citando un poco una columna de nuestro director ejecutivo José Francisco Lago, es posible que un nuevo Congreso se haga cargo del proceso de redactar una nueva Constitución. Esas dos preguntas, diagnóstico y proceso constituyente. Perfecto, mira, a ver, yo solo para cerrar lo que plantea el Guille, que me parece que es un análisis muy, muy relevante, y yo no tengo claridad de cómo enfrentarlo con las fuerzas de nuestras ideas, y en eso quiero pedir ayuda. Yo creo que ustedes, que además son tan intelectuales y tan generosos en producir buenas ideas y compartirlas, no ha sido fácil, porque en toda esta creatividad que tienen que tener también, que tenemos que tener nosotros desde el sistema político, por ejemplo, nos pasaba, ahora que se ha hablado tanto de la fijación de precios, y la tentación es altísima. Entonces, ¿cómo no va a ser más eficiente, más respetuoso que lo que pasó, la señal que nos dieron los bancos? Especialmente quiero poner el ejemplo del BCI, que en vez de fijar desde el Estado una tasa, usemos las ideas de la libertad, usemos las ideas de la libertad en lo que decía el Guille, que es poner correctamente los incentivos. Yo tengo una duda, que en un par de meses más el BCI va a aumentar su tasa en el fondo digamos, ¿cómo se dice?, de socio, de cliente, porque en el fondo fue capaz hizo bien las cosas. Entonces, lo que quiero decir, ¿habría sido más correcto desde esta idea estatal fijar la tasa, por ejemplo, de las tasas de interés, o permitir que ellos también se puedan organizar? De hecho, nosotros estamos proponiendo en este tema puntual lograr que exista, la Comisión Financiera tenga un comparativo de cómo los bancos actúan, cuáles son las tasas, para que la gente tenga información, disminuyamos las asimetrías de información y puedan tomar las mejores decisiones. Yo en eso, antes del proceso constituyente, quiero pedir ayuda, porque lo vemos todos los días y es importante también darle una vuelta más a lo que es tan obvio, como decir, bueno, sí, pues están abusando del alcohol gel, ¿cómo no va a fijar el precio? Entonces decimos, momentito, tenemos que tener una cierta flexibilidad, pero yo quiero ser súper humilde en pedirles esa ayuda en lo que es la contingencia del día a día. En cuanto al proceso constituyente, yo creo que cometimos un error grave, y que nosotros también, por lealtad, porque nos dirige, tratamos de respetar ese acuerdo. Creo que no había por qué ponerle fecha, si además no era una prioridad. Creo que nos casamos con octubre de manera innecesaria, corrimos una elección mucho más relevante como es la municipal, además con una figura bien rara, que extenderlos por 6 meses, que genera otras complejidades. Entonces, creo que las cosas no se hicieron bien.
no había ninguna necesidad en el fondo de verlo, de tener esta elección. Y yo creo que en eso también hubo falta de claridad de poder decirlo con más fuerza, decirlo, bueno, el día lo que corresponde es que quizás esos recursos vayan a esto, sea el nuevo Congreso el que se haga cargo, y creo que todavía estamos a tiempo. Quizás durante las próximas semanas presentemos un proyecto de ley para suspenderlo o para que quede directamente en la próxima elección parlamentaria, que sería lo más razonable. Pero para eso, y en eso es algo que también les quiero decir muy bien, hay que generar un ambiente, hay que generar opinión pública, hay que escribir muchas columnas, hay que ir a muchos programas y hay que ir instalando y socializando, tal como uno ve los mejores ejemplos en el fin al lucro, en la paridad, en cómo ellos logran instalar temas. Y en esto creo que es muy ciudadano y muy razonable permitir que este proceso, que no le va a traer nada bueno a Chile, o en el fondo en un congreso paralelo, que lo podemos hacer nosotros perfectamente, pueda quedar en la próxima elección. Así que ahí también les quiero pedir ayuda, porque es importante ir generando masa crítica, que nosotros no sabemos hacer bien. Ustedes ayudan un montón, el Líbero, todos los en el fondo, movimientos que han salido a partir de estos últimos años. Así que yo creo que nosotros, de hecho, con el Guille, quizás el Guille va a contar más la anécdota, pero tratamos de empujar que esto no fuera así y no tuvimos tampoco la fuerza suficiente dentro de nuestro partido, porque ustedes comprenderán que aquí en este tema de RN estamos tan absolutamente divididos, que tenemos algunos nomás. Así que hay más fuerza para poder liderarlo, pero feliz también de que nos ayuden a instalarlo. Yo en lo personal creo que no tiene sentido hacer hoy día un proceso constituyente, pero de ninguna manera, no solamente porque esos recursos, que tampoco son tantos, pero igual son significativos, sino que también porque creo que también es una oportunidad para que podamos inventar el rumbo en algo que nosotros confiamos, que nos sentamos de buena fe en una mesa donde al día siguiente hicimos un acuerdo por la paz y la izquierda en menos de 2 meses presentó 6 acusaciones, 6 interpelaciones y 3 acusaciones constitucionales, o sea, donde el espíritu no era el que nos habíamos sentado. Pero bueno, somos gente de palabra que vamos a cumplir ese acuerdo, pero espero que con la fuerza de los hechos podamos revertirlo y sea el nuevo Congreso. Eso. Perfecto, muchas gracias, diputada. Don Guille Ramírez, mismas preguntas, un breve comentario sobre el diagnóstico, posible razón como diagnóstico de nuestro sector en cuanto a la crisis que se desata a partir de octubre, y sobre el proceso constituyente, hitos y cuáles son las proyecciones. Está muteado. Ahí sí, perdón. Ahí sí, súper. Sí. Tengo esa costumbre de silenciar. Oye, sobre el tema... Una semana nomás, poquillo, no sepa tú. Una semana se generó la costumbre ya, está bien. Se ha derramado mucha tinta después del 18 de octubre, dando a explicar qué fue lo que pasó, hacia dónde iba el movimiento. Y la verdad es que yo creo que ya todos más o menos cachamos de que acá lo que pasó fue que había pasto seco, hubo quienes se aprovecharon, prendieron la mecha y esto se transformó en un incendio. Esto no fue un estallido espontáneo, pero la adhesión que tuvo en la ciudadanía fue espontánea, porque había pasto seco. Y eso nos tiene que hacer reflexionar a la clase política, me carga la expresión, pero se entiende, acerca del poco sentido de urgencia con el que nosotros muchas veces trabajamos. Hay gente que lo pasa pésimo y que ve como los políticos quedan el tiempo en discusiones completamente absurdas y ponen las prioridades allí donde no están las prioridades de las personas. ¿Cómo puede ser que nos hayamos demorado una semana, 8 días, en aprobar el proyecto que protege el empleo y que nos hayamos demorado 2 días en correr en la elección de la fecha del plebiscito? Esa cuestión para la gente es incomprensible. Y demuestra una desconexión de la clase política hacia la gente que tiene a la gente hasta la tusa. Creo que el chileno, ustedes no se van a acordar, pero el chileno siempre fue muy orgulloso. Nosotros tenemos fama de ser como alemanes en nuestro país de Latinoamérica. Como que yo he vivido fuera de Chile y la gente como dice, no, los chilenos respetan las reglas, son insoportablemente legalistas, son gallos demasiado respetuosos de la ley.
Y nosotros siempre hemos confiado en nuestras instituciones. Ustedes no se van a acordar, pero Ricardo Lagos siempre decía frente a cualquier cosa que en Chile las instituciones funcionan. Y repetía esa frase 17 millones de veces al día. Cuando le preguntaban cualquier cosa, él decía que las instituciones funcionaban. Y uno que estaba en desacuerdo con todo, que decía Lago, igual se sentía un poco orgulloso de esto, de que en Chile las instituciones funcionaban. Pero de repente los empresarios se coludieron, los políticos se financiaron ilegalmente, la farmacia, perdón, los curas eran pedófilos y los del ejército se robaban la plata y carabineros también. Y al final la gente miró y dijo, bueno, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿En qué institución puedo confiar? ¿En los políticos? No puedo. ¿En los empresarios? No puedo. ¿En los curas? No puedo. ¿En las Fuerzas Armadas? No puedo. ¿En quién? Y yo creo que eso también fue parte de lo que prendió la mecha, de que finalmente el chileno que sentía que las instituciones trabajaban para él, un día se dio cuenta de que las instituciones no trabajaban para él, que las instituciones trabajaban para sí mismas. Y ese abandono yo creo que también fue importante. Por eso, lecciones, hay que hacer política con más sentido de urgencia y segundo, hay que cuidar mucho nuestras instituciones. Mucho. Sobre el tema del proceso constituyente, yo estaba completamente en desacuerdo, la Pepa lo sabe, con esto de ponerle fecha ahora al nuevo proceso constituyente. Traté por todos los medios, igual que la Pepa, de convencer a Chile Vamos de que esto era una estupidez, pero bueno, finalmente ocurrió lo que ocurrió. Y en el escenario en el que estamos, yo simplemente creo que es un escenario mejor para nosotros que el que teníamos. No voy a decir que es óptimo, pero es mejor. Yo siempre le digo a mis niños, y la Pepa yo me imagino que también lo hacía con los suyos, que en el fondo no sirve de nada calentar una prueba. Que si tú querés que te vaya bien y querés que la materia se te meta adentro, tenés que tener una cierta metodología de estudio, prestar atención en clase, hacer lo mínimo. Calentar la materia mucho sentido. En materia constituyente, la izquierda estuvo machacando durante años por el tema de la Asamblea Constituyente. Y nosotros calentamos la prueba. Piensa, Patrick, que la campaña partía a finales de febrero y nadie se enteró. O sea, la derecha, o lo que estamos contra una constitución, esta por la Asamblea Constituyente, ni siquiera tuvimos la capacidad de salir el 26 de febrero con una campaña armada de lo encima que nos pilló todo esto. Y ese inmovilismo, que en pleno campaña no estábamos en época de campaña, solamente favorecía a la izquierda que había hecho la pega durante años. Entonces, el hecho de cambiar esto para octubre nos da más tiempo para hacer la pega. Y eso yo creo que es bueno. Segunda cosa buena, yo creo que los chilenos se han dado cuenta con toda esta crisis de que nuestra pequeña discusión constitucional es eso, una pequeña y ordinaria discusión constitucional. Y que no se nos va la vida en esta cuestión. Y eso yo creo que le va quitando a ciertas personas que soñaban que una nueva constitución iba a solucionar todos los problemas y hoy día se dan cuenta de lo que de verdad son los problemas. Y dicen, no, o sea, en realidad era una discusión de sobremesa, no era algo realmente importante. Y eso yo creo que también nos favorece. Y lo tercero, yo creo que las elecciones municipales en este año nos habría ido muy mal por la impopularidad brutal del gobierno. Creo que nos va a favorecer el hecho de que se hagan el próximo año y puede que la salvemos y con eso podamos salvar la presidencial. Así que al final del día las circunstancias nos obligaron a posponer todo y creo que eso va más en beneficio nuestro que de la izquierda. Y eso yo creo que es algo bueno, que no buscamos, que no provocamos, que no esperábamos, pero que se dio. Y ahora lo que hay que hacer es aprovechar el tiempo ganado para trabajar y hacer frente a lo que se nos viene. Perfecto, diputado. Muchas gracias. Vamos a pasar a la última parte de este ciclo de conversación con las preguntas de los chicos. Y la primera pregunta seleccionada es ¿cuáles son las ideas claves? ¿Cuáles son las ideas claves y cuál es el desafío perdón, ¿cuáles son las ideas clave y cuál es el desafío político que tiene la centro-derecha y la derecha post-crisis? En el fondo, ¿cuáles son las ideas y los puntos donde pararse para poder enfrentar este Chile post-pandemia? ¿Parto? Ya. Patrick, y quiero aprovechar también
de despedirme, porque yo le había dicho a José Francisco, es el cumpleaños de mi guagua chica, así que tengo que ir a volver con mi toque del orden y del aseo, y además de las comidas para prepararle a mis niños, así que me tengo que ir en verdad. Sí, no, se agradece el tiempo, muchas gracias. Sí, no, feliz, encantada de hacerlo, pero ya han entrado como 7 veces al escritorio. Yo creo que... A la oficina para no tener ese problema. ¿Ah? ¿Qué cosa? Yo me vine a la oficina para no tener ese problema. Ah, yo también, pero... Ah, a la oficina, ¿de verdad? ¿Tu oficina? Ya, bueno. Es que uno no le vive en el distrito Moquillo, me habría encantado, pero no se pudo. ¿Ah? Esa es la cuestión. Oye, a ver, chuta, la pregunta es bien... Yo la verdad es que quiero ser súper honesta y reconocer que a mí todo este proceso me hizo en un principio replantearme varias cosas. Yo creo que es bueno cuando pasan estas crisis, el 18 de octubre, el bicharraco de ahora, en que uno se plantee y revise digamos, su mochila. Creo que es un proceso sano. Y al final me he dado cuenta que estoy más facha que antes, que atroz, que siento más orgullo de lo que hemos construido. Y en eso yo creo que obviamente que hay que adaptarse al Chile nuevo, a los problemas nuevos que tienen los chilenos, sobre todo a partir de toda esta, creo que además lo que plantea el Guille es clave, entender que hoy día la ola estatal se viene más fuerte, incluso esta vez bastante más justificada que otras veces. Entonces creo que tenemos que ser súper innovadores y yo en eso pido mucha ayuda. Yo me he hecho hartas reflexiones. Uno dice, bueno, cuando el Guille da los ejemplos de que todo nos había fallado, decir, pero ¿cómo nos equivocamos tanto? Nunca voy a olvidar una columna de Felipe Cubillo, yo no lo leía mucho, pero dio varias vueltas después, cómo nosotros éramos muy responsables de lo que había pasado, de cómo nosotros habíamos dejado de defender nuestras ideas. Y en eso yo quiero ser muy quizás simple. Yo creo que las ideas básicas de poner al centro a la persona por sobre el Estado, el principio de subsidiariedad, las ideas de la libertad, o sea, no, hasta ahora no se me ocurre nada nuevo que haya sido más efectivo en el mundo. Y va a venir una vuelta hacia atrás súper estatista, además, súper muy justificada, que a mí me parece peligrosa. Entonces, yo hice esa reflexión, me cuestioné hartas cosas y creo que fue bueno, porque reafirmé también muchas de las cosas que creí. He vuelto a leer al pelado que tengo atrás, he vuelto a tener conversaciones que yo sentía que estaban superadas, y creo que es bueno también tener esa flexibilidad de adaptar nuestro discurso, de adaptar y de renovar la forma, pero creo que en el fondo lo que hemos defendido hasta ahora, y estoy hablando de la UDI, yo sé que Repúblicas coincidimos en muchas cosas, pero creo que, no sé si no es el momento quizás de innovar en los temas profundos, pero sí en la forma, y en eso creo que tenemos que aprender mucho. Así que yo orgullosísima de lo que hemos creído, de lo que hemos defendido hasta ahora. Por supuesto, yo lo contaba también ese día cuando en el lanzamiento de No Gracia, para mí probablemente lo más relevante, y creo que va a tener mucha fuerza, es lo que tiene que ver con el principio de subsidiariedad, con defender que las personas también puedan ser parte de las soluciones públicas. Yo creo que es clave entender que cuando tú echas a volar la libertad de las personas es cuando, teniendo los controles, las supervisiones, las instituciones que fiscalicen, evidente, y ahí guateamos muchísimo. Y todo, cuando Guille pone el ejemplo de lo que pasó hacia atrás, bueno, también muchos dicen, bueno, se hizo muy amigo de muchos empresarios, también el presidente Lago le hizo carretera y todo eso, y eso también fue invisibilizando que quizás poder tener estas instituciones que pudiesen generar contrapeso. Creo que todos tenemos que hacer un mea culpa, pero sin duda que al final, como en cosas tan básicas como la vida, como el amor, yo creo que no mutan. Y en eso sí tenemos que ser capaces de quizás de darles un envoltorio más atractivo. Y en eso creo que ahí el alcalde donde vive el diputado Ramírez es muy creativo. Tiene una capacidad de crear y de envolver nuestras ideas con guatear también varias veces, sí, para que digamos las cosas como son. Pero en general es capaz de generar esa sintonía. Así que yo hasta ahí, muchas gracias, Guille. Me voy a perder tu respuesta, que estoy segura que la voy a compartir.
Gracias, Patrick, y a todos, José Francisco, y a todos los que están de Chile Siempre y República, de verdad que muy entretenido. Esperamos haber hecho un buen desempeño y los dejo para ir a celebrar el cumpleaños conmigo. Que es lo De más todas maneras, sí, diputada, muchas gracias por el tiempo, por la participación y por siempre estar dispuesta. Diputada, caramba. ¿Cómo voy a decir Pepa. que ser diputada? Ya, Pepa, ya, gracias. Pepa, muchas gracias por el tiempo, siempre disponible para participar y conversar con jóvenes, que es algo muy importante para todos nosotros. Así que muchas gracias. La Javi Rodríguez está acá, en este chat, que no la he mirado. ¿No? No, que yo no la he visto. Ah, ya. No, que sí. Vamos a mirar la J. No, no la he visto. Ya, que no La diputada. Ya, Patrick, muchas gracias. Que esté muy bien. Bueno, diputado, respondiendo a la pregunta que hacía don Jaime Tagle. Don Jaime Tagle, así es. ¿Cuáles son los desafíos y las ideas claves que se tienen que defender una vez pasada la pandemia? La diputada Hoffman decía que es la forma de salir a defender nuestra idea. ¿Qué piensa usted, diputado? Mira, yo estoy tan convencido que son nuestras ideas las que llevan al desarrollo, las que permiten que las familias vivan mejor, las que permiten que las expectativas de las personas que trabajan duro finalmente se puedan cumplir, que es lo que permite que las personas puedan desarrollar sus familias de manera más feliz, más autónoma. Yo estoy convencido de que esas son nuestras ideas. Y que si estuvimos en una crisis, o estamos en una crisis social, política tan profunda, es porque nosotros no hemos hecho la pega. Punto. O sea, nosotros hicimos la pega, el gremialismo en particular hizo la pega de construir un Chile que fue un experimento que resultó bien, que trajo un montón de desarrollo, que puso un Estado al servicio de la persona humana, el principio de subsidiariedad, todo lo que nosotros conocemos, con la subsecuente también desarrollo económico y también solidez política. Pero nos dormimos los laureles. Yo creo que llevamos demasiados años en que la derecha se dedicaba a resistir los embates de la izquierda y a defender como fuera un modelo que habíamos hecho nosotros y que la concertación tomó como propio. Estuvimos años cómodos y lo único que hacíamos era que cuando aparecía alguna voz diciendo esto hay que cambiarlo, nosotros no hay que cambiar. En salud no cambiamos las ISAPRE, en pensiones no cambiamos a las AFP, no cambiamos a los senadores designados. Al final nos terminamos dedicando nos enamoramos de nuestra obra. Y eso fue un tremendo error. Porque falta mucho por hacer. ¿Por qué diablos nos contentamos con las ISAPRE? Si la ISAPRE está el 15% de los chilenos. ¿Qué propuesta hemos hecho para que esté el 100% de los chilenos ahí? ¿Qué sentido tiene que hoy día el Estado gasta por paciente de FONASA más de lo que nosotros pagamos nuestras ISAPRE? O sea, con esa misma plata, el Estado podría pagarle la ISAPRE al paciente, al chileno, y darse. Con todas las terribles demoras que hay en nuestro sistema de salud público. Pero si nosotros no lo proponemos, ¿quién? Hace 15 años estaba claro de que las pensiones no alcanzaban con un 10% de cotización al mes. El promedio de la OECD es 18%. El de Alemania es 20%. Nosotros somos 10%. Pero en vez de dedicarnos a tratar de corregir lo que estábamos haciendo o profundizarlo, estábamos cómodos en el inmovilismo total. Y al final, cuando los países se desarrollan y van surgiendo nuevos problemas, si uno no les da respuesta, esos problemas terminan creciendo. País que no avanza retrocede. Eso fue lo que nosotros no entendimos. Nosotros pensábamos que manteniendo las cosas igual, en cierta forma avanzaban. Y eso no es así. Entonces el desafío post-crisis, yo creo que es que la derecha vuelva a entender de que tenemos que pasar a la ofensiva. Se vuelva a enamorar de sus ideas y las proponga sin ningún tipo de complejo. Que entienda que cuando las empecemos a proponer, como aumentar la cotización de la AFP o pasar a todo el mundo ISAPRE, por poner dos ejemplos polémicos, va a arder Troya. La izquierda, los medios de comunicación nos van a hacer bolsa. Pero hay que echarle para adelante. Si al final la gente va a tener una mejor salud y va a tener mejores pensiones con esas dos ideas. Y vamos a tener un país mejor, con viejos viviendo mejor,
con enfermos teniendo una mejor atención. Y así en un montón de cosas. Hoy día anda todo a hablar en contra de la fijación de precios. Si yo no sé cómo la izquierda no ha explotado más ese cuento, si hoy día es tremendamente popular. Nadie defiende las cosas razonables. Nadie sabe explicar que si usted fija el precio, va a limitar la producción. Si usted limita la producción, va a haber más escasez de la que hay hoy día. Entonces, bueno, en situaciones de emergencia, usted puede limitar la cantidad de alcohol gel que la gente se lleva del supermercado. 2 por nuca, 1 por nuca, lo que sea. Pero no fijar precio. Pero nadie entiende, porque la gente no se forma, los políticos no se forman. Y entonces no saben tampoco muy bien cuáles son las soluciones. Tenemos que pasar a la ofensiva, proponer nuestras ideas, ir de frente contra la izquierda sin ningún complejo. Pero para eso, y aquí, Patrick, te tiro la pelota un poco de vuelta, para eso necesitamos nuevos políticos. Tú hablabas al principio, antes que partiéramos esto, estabas invitando a los 50 participantes de este foro a unos talleres de formación que parten mañana con Marcela Cubillo. El curso de formación pública. Bueno, no hay nada peor que los parlamentarios que creen que saben y no saben. ¿Por qué hay gente que cree que las respuestas están en sus instintos? ¿Por qué creen que su guata es especial y que les va a decir lo que está bien y lo que está mal? La formación no se reemplaza con nada. Y en la medida que nosotros no tengamos políticos bien formados, estamos en la calle. No vamos a poder cumplir con esos desafíos que nos pregunta Jaime Tagle post-crisis. Necesitamos una nueva camada de políticos bien formados, con carácter, que estén dispuestos a agarrarse con la izquierda duro y que estén dispuestos a decir o a proponer aquellas cosas que nosotros creemos que van a traer más felicidad y más desarrollo al país. Ese es el desafío. Más sentido de urgencia, más claridad en las ideas, pasar a la ofensiva. Perfecto, muchas gracias, Guille. Estamos pasados en el tiempo, pero hay una pregunta muy concreta, muy puntual de 1 minuto que creo que es muy importante hacer, del presidente de Chile Siempre, Martín Correa, que plantea si tenemos que elegir una bandera concreta para poder impulsar los próximos 20 años, así como la izquierda impulsó, entre otras cosas, la gratuidad universitaria, el proceso constituyente y otras, ¿cuál bandera elegirías tú? A ver, lo que pasa es que yo no tengo una bandera porque eso me parecería un poco ideológico, es decir, no tengo idea. Colegios privados para todos. Yo creo que nosotros tenemos el deber, en el brevísimo plazo, mucho menos de 20 años, de erradicar completamente la pobreza en Chile. Yo sé que es poco sexy en estos círculos decirlo. Hay muchas cosas que a mí me preocupan. El derecho a la vida al que está por nacer, la libertad económica, me preocupa el sistema de pensiones, me preocupa el sistema de educación, me preocupa el sistema de salud, me preocupa el desarrollo tecnológico, me preocupa una reforma, una modernización del Estado, pucha que me preocupa la modernización del Estado, achicarlo, hacerlo más eficiente, que los funcionarios públicos se rijan por el código del trabajo, poder sacarlo sin que arda Troya, sin que los tribunales me hagan meterlo de vuelta, tantas cosas, pero nunca, yo siempre, y lo puedo decir aquí sin ningún problema, yo no me siento un político cristiano, yo soy un cristiano político. Y yo creo que no puede haber otra prioridad más importante para la política que el derrotar la pobreza. No podemos pensar que hay algo más importante que derrotar la pobreza. Yo siempre he pensado que, y me llena de orgullo cuando voy a buscar a alguien al aeropuerto de Santiago y lo paso por la costanera norte y dicen, oye, pero impresionante esta infraestructura de Santiago. Y yo me siento orgulloso y ojalá hubiera mucho más que eso, pero al lado, en Cerro Navia, tú veís pobreza de verdad al lado de la carretera. Y nos celebramos, y con razón, porque está muy bien del desarrollo que ha logrado Chile, pero hay mucha gente que dice, soy pobre en un país rico. ¿Cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo le va a tocar a mi familia? Y si bien hace 30 años 2 de cada 3 chilenos era pobre, 2 de cada 3 con las mediciones de hoy día. En esa época era 1 de cada 2, pero si usamos las mediciones de hoy es 2 cada 3. Hoy día los pobres son 1 cada 12. O sea, el avance es gigantesco, ni un país del mundo lo ha logrado. No hay nada que acelerar hasta que quede un solo pobre. Así que
Desafío Todavía son que 1,5 millones yo con que no haya ni uno. ¿Cómo? y todavía son 1,5 millones. Bueno, así es, todavía son 1,5 millones. Diputado Guille, muchas gracias por participar, muchas gracias por estar siempre dispuesto a conversar con los jóvenes y muchas gracias a todos los participantes. De seguro sí o sí te vamos a estar molestando a futuro. Feliz, encantado. Yo siempre estoy disponible para conversar con Chile Siempre o con República, con cualquiera de las organizaciones de su holding. Feliz. Buenísima. Muchas gracias, Guille. Que estés muy bien. Buenas noches. Cuídate, Patrick. Suerte. Gracias a todos. Igualmente. Chao, chao, tío. Muchas gracias también. Chao.